Hola, quien esté viendo esto, somos los alumnos de Psicología de segundo semestre Grupo A. Yo soy el moderador de esta mesa de diálogo, Adrián González, y vengo acompañado de mis compañeros. Hola, soy Magdiel Alpides. Hola, soy Monse Cortina. Yo soy Ilenia González. Hola, yo soy Maitana Darquistade. Yo soy Ángela Rieta. Y yo soy Eduardo Carrillo. El objetivo de esta mesa de diálogo será reflexionar y analizar sobre los procesos cognitivos, además de abordar temas como lo que lo competen, como son la diversidad humana y la personalidad y el comportamiento humano. Bueno, a mí me gustaría comenzar con el primer tema que vamos a tocar, que es el de la diversidad humana. La verdad me trajo unos apuntes, entonces digamos que como lo investigué, la diversidad humana se refiere a las diferencias individuales y colectivas que existen entre las personas en aspectos como la cultura, la genética, la personalidad, el comportamiento, la educación y las experiencias de vida. Básicamente lo que nos hace diferentes a los demás. A mí me gustaría dividir la diversidad humana en 6 aspectos que me parecen importantes, que es la diversidad biológica y genética, la diversidad cultural, la diversidad psicológica y de personalidad, diversidad cognitiva, diversidad de género y la orientación sexual y la diversidad funcional. Si alguien más se quiere extender en alguno, lo puede hacer. A mí me gustaría hablar sobre la diversidad funcional, sobre la discapacidad, ya que tengo un hermano con autismo que fue diagnosticado hace unos años. A mi hermano lo diagnosticaron con autismo cuando tenía 3 años. Entonces, para mí, la diversidad funcional ha sido como un tema muy importante en mi vida, porque siento que sí sigue habiendo ese tipo de ignorancia de la gente, de no entender esa diversidad funcional y que no todas las personas funcionan de la misma manera. Yo he tenido muchos casos de discriminación hacia mi hermano y nos ha pasado cuando estaba más chiquito y ahorita que está más grande. A mi hermano al principio lo que pasaba, mi hermano no habla, entonces ese también es un tema como, no habla pero grita mucho. Entonces, por ejemplo, para nosotros las idas al cine eran horribles. Íbamos al cine y la gente real gritaba de que shh y cosas así, horrible, y la gente ni siquiera se ponía a pensar de que, oye, ¿qué estará pasando con ese niño? ¿Por qué grita? O sea, a pesar de que el autismo o la diversidad funcional, por así llamarlo, es más sonado ya en la sociedad, siento que todavía no es comprendido, o sea, todavía no hay esa inclusión que necesitamos en ese tema específico de la diversidad. Pero es que no hay un rasgo que los defina. Tú dices, no están muy incluidos, pero las personas con síndrome de Down se ven que tienen síndrome de Down. Sí. Entonces, en ese caso que tú dices, en el cine, uno voltea a ver, bueno, ¿qué está pasando allá? Y ve que el niño se ve como que tiene síndrome de Down, entienden y dicen, ok, está bien. Pero los autistas, desde mi perspectiva, a como yo los veo, se ven como personas normales. Entonces, una persona que voltea y ve una persona normal, ¿cómo va a entender o a empatizar con esta persona? No sé si me explico. Sí. O sea, por ejemplo, entiendo tu punto, pero hablando, por ejemplo, en este momento, ¿no? Mi hermano tiene 13 años y de hecho se ve un poco más grande, o sea, ponle tú que sea de verdad unos 14, 15, mi hermano es alto y es llenito, entonces, si tú volteas, o sea, estás en el cine, escuchas a un niño gritar, bueno, ya es medio adolescente, yo lo sigo viendo como un niño, lo escuchas gritar, tú volteas y ves que no es un bebé, o sea, ni es un niño. ¿Realmente tú creerías que una persona neurotípica se va a poner a gritar en el cine? O sea, esa es la parte que siento que la diversidad funcional, o sea, no quisiera llamar ignorante a la gente, pero en parte eso sí pasa mucho específicamente con esa diversidad y también con la de género y la de orientación sexual. Siento que a pesar de que ya es más abierto el tema de la orientación sexual, sí sigue habiendo muchos tabús. Bueno, aquí mencionando esto y metiendo un tema ya distinto, es hablando de generaciones, pues obviamente esto pasa, obviamente, vamos a poner un ejemplo. Si yo llego a estar en el mismo lugar, pasa eso y yo estoy con mi familia, mi papá estaría de que, ¿ese niño qué? O sea, mis papás serían como que más de que, ay, ya, que callen a ese niño, que no sé qué tanto. En cambio yo, que crecí en una generación distinta, o sea, yo ya tengo como
más conocimiento de ciertas cosas, obviamente sería de que papá, por favor, mira al niño, tranquilo, capaz y algo está pasando, no está bien, usted por favor deje de ser tan rudo. Y aquí metiendo lo otro que dijiste de orientación sexual y otro tipo de cosas, es obviamente todo esto las generacional. Obviamente, conforme van pasando los años, van cambiando los temas de comunicación, todo esto. También hay que ir checándose cómo va cambiando esto. Y en cierto punto la sociedad, aunque dice que son como que más comprensivos, más tolerantes, pues se ve en la calle. O sea, tú ves a una familia, pongamos de ejemplo, tu familia, chance tu hermano físicamente se ve como un adolescente normal. Obviamente va a haber actitudes, va a haber señales, algunas veces que diga, ok, no está completamente funcional como cualquier persona. Y hay gente que sí lo va a dejar pasar, va a decir, ok, tiene este tipo de actitudes, lo vi de reojo y tiene estos movimientos, está bien, tiene algo y es comprensible la situación en la que puede llegar a suceder. Que están en un supermercado, que el niño le da la necesidad, no sé, de empezar a mover las cosas del lugar, tú a lo lejos, cualquier persona va a decir, es hiperactivo, ¿no? No va a caer directamente de que tiene algo más grave, más fuerte, ¿no? Sí, no hay esa conciencia. Pero la gente también suele sentirse muy atacada, incluso si no le están haciendo nada. En ese caso del cine, es normal que, pues ahorita, por ejemplo, hay padres muy jóvenes y van a sus hijos, sus bebés al cine y están llorando. Es algo completamente normal, pero también se justifica porque en ese lugar no se tiene que llevar ese tipo de ruidos. Claro. Pero obviamente la familia también tiene derecho a pues buscarse un momento de paz y felicidad en familia. Sí, está bien, te puedes enojar. ¿Qué es lo peor que te va a hacer? Nada más vas a estar escuchando unos 5 minutos, un llanto que al final va a cesar y al final lo puedes ignorar porque el ruido de la película está muy fuerte. Entonces, como que la sociedad dice, sí, está bien, toleramos esto, pero no toleramos lo que va a ser. Sí. Tú puedes tener cualquier problema, tú puedes ser pues no sé, alguien muy hiperactivo, padrísimo, pero te quedas en tu lugar. Sí, claro. Así es la sociedad ahorita. Antes sí era más rebuscado o eran más bruscas las personas porque no respetaban a la persona. Antes sí se le aventaba a la gente. ¿Cómo vas a estar haciendo un desorden pues público? Pues ¿qué vas a estar haciendo aquí? Compórtate, ¿no? Y si tienes un problema, ¿qué haces afuera? ¿Qué haces aquí? O sea, si te veían inservible, sí. ¿Por qué intentas hacer algo por ti mismo? Ahorita ya no es así, es más suave la cosa, ¿no? Más relajado. Sigue habiendo complicaciones, pero ya no se meten tanto en la libertad de la otra persona. Ya es como de que, ok, tienes esto, qué bien que quieras mejorar para ti, o sea, hacer algo, porque ya ves más gente con ese tipo de problemas, en ese tipo de situaciones sí. Afuera, intentando pues valerse por sí mismo. Por ejemplo, hay varios con síndrome de Down o alguna otra enfermedad, tal vez no en trabajos muy importantes, pero pues un ejemplo claro son estos que guardan las compras en el supermercado. Cerillitos. Ajá. Y en Cinépolis. También hay, o sea, está bien que las marcas los contraten incluso sabiendo la situación en la que están, pero saben que intentan pues valerse por sí mismos, ¿no? Eso es lo que yo digo que sí ha mejorado, no tanto porque todavía está como que en un limbo entre regresar y no, pero pues al menos en mi opinión sí hay como que un cambio pues de generación, realmente. Sí, claro. Yo quisiera aportar algo respecto a eso último de que las marcas contratan gente sabiendo que tienen discapacidad. Yo sé que los peluches del Dr. Simi que la gente avienta en los conciertos los hacen gente con discapacidad. En este momento no recuerdo el nombre de la fábrica, pero era algo de Simi donde hacen los peluches sí. Y son gente con síndrome de Down o otras capacidades que no
hacen valer menos que nosotros, pero que sí les pueden representar alguna dificultad en su día a día. Entonces me parece un gesto bueno que les den la oportunidad de, si quieren salir adelante, tengan realmente la oportunidad y alguien que les tienda la mano para que puedan salir adelante. Sí, claro. O sea, igual, por ejemplo, yo he vivido las dos caras de la moneda, de esta parte como de inclusión, porque tampoco voy a decir que todo el tiempo ha sido feo. O sea, muchas veces, recuerdo mucho una vez que fuimos a un parque de diversiones, de trampolines. Mi hermano se lastimó, a mi hermano le encanta brincar, pero un niño le cayó encima, se lastimó y empezó a tener una crisis. Y se nos acercó una familia a preguntarnos si estábamos bien, si algo pasaba, nos ayudaron con mi hermano. O sea, también sí hay esa parte de conciencia de si vemos un tema de generación, como mencionaban ustedes, hace 100 años los autistas eran enfermos mentales, así los denominaban, y los encerraron en un cuarto y contrólate como puedas. Los niños con síndrome de Down también, o sea, ese concepto no existía. Entonces ahí sí veo como el avance de la generación, o sea, es decir, siento que nos falta mucho, más no diría que estamos en la perdición, vaya. O sea, por ejemplo, también nos ha tocado el tema fuerte de la discriminación. Recuerdo mucho un momento que fue traumático para mí, en Cancún. Fuimos a Cancún como una familia regular que quiere ir a Cancún. Fuimos a un restaurante en el hotel, mi hermano tuvo una crisis y cuando ya se lo estaban llevando, porque incluso hay que tener esa conciencia, o sea, hablando del cine, ok, sabemos que mi hermano en las películas cuando se emociona grita, no lo va a llevar todos los días al cine. O sea, también es esa parte de la familia, bueno, como de forma bonita le llaman como la familia azul. O sea, también es conciencia de la familia azul, decir, ok, mi hijo grita cada vez que va al cine, tampoco lo va a llevar todos los días, porque también es normal que si yo sé que mi hijo va a gritar toda la función, pues no lo llevo. Pero sí son ratos de que, por ejemplo, mi hermano, yo creo que en la película gritará unas 3 veces cuando se emociona. Entonces siento que esa parte no es como ya de, ay, cállate, o sea, pero lo que voy es a que sí nos ha tocado la parte, por ejemplo, en Cancún, de la crisis, una señora se paró y nos dijo, era gringa, lo recuerdo, porque lo dijo en inglés, y para mí fue traumático porque le entendí todo. Todavía a mi mamá le valió un poco más porque ni le entendió que le estaba ofendiendo, pero pues como que mi mamá en su rollo. Mi hermano tuvo una crisis, ni siquiera fue, maybe yo digo ni siquiera fue tan fuerte, porque para mí en ese momento las crisis de mi hermano eran súper fuertes, entonces para mí eso no era algo fuerte, pero verlo desde fuera, maybe sí lo es. Él se paró, empezó a llorar y eran unas sillas como de plástico, o sea, eran muy muy delgadas. Agarró y botó la silla. Entonces cuando bota la silla, pero él no le pegó a nadie, no, nada, o sea, no fue de que le aventara la silla a alguien, sino solo la tiró en el piso. Cuando se lo estaban llevando, mi padrastro lo estaba cargando para sacarlo al restaurante, se paró una señora y le empezó a gritar, pero a gritar a mi padrastro que educara a mi hermano, que qué tipo de hijo tenía, que no sé qué, que bla bla bla. Mi padrastro habla inglés, entonces literal nada más respiró y le contestó en inglés que se trataba de un niño con autismo, que por favor respetara y no fuera ignorante. Entonces, por eso también es importante como ver esa parte de que creo que tienes razón, de que sí ha avanzado el tema y sí es una realidad que antes la gente era más tosca, o sea, de decirte eso de, oye, ¿por qué educas a tu hijo así o esto? O si a mí me preguntas de meterse en cosas que no deberían de hacerte tanto ruido en la cabeza de cómo educas a tu hijo, más hablando de una discapacidad. O sea, no le puedes decir a tu mamá, a alguna mamá, no eduques hacia tu hijo cuando no sabes lo que está pasando en su casa. Sí hay un avance, más sí creo que falta más. O sea, por eso me interesa como tanto ese tema de la diversidad humana, creo que es el más extenso de todos los que vamos a ver. Por ejemplo, el tema de la diversidad cultural, del tema de algunas religiones que a lo mejor muchos aquí como mexicanos vemos como Jesucristo vencedor, o sea, ¿cómo pueden ver eso normal? Y hay religiones que tienen normalizadas cosas impresionantes, como en el Islam me parece que es donde están las mujeres todo el tiempo tapadas y las golpean y todo ese tipo de cosas. Esa diversidad cultural yo creo que sí llega a ser como justo un choque cultural de que si a mí me preguntas, yo no lo entiendo. O sea, yo veo a una mujer siendo golpeada por su marido, por esto, no puede salir, no puede traer un escote, no nada. Y yo, Maitana, a lo mejor como mexicana, por el ambiente en el que vivo, por cualquier cosa que me rodee, yo se lo veo súper mal. Pero la mujer que lo está pasando lo ve bien. Y ella cree que yo estoy mal. O sea, ella me ve así vestida y dice, Jesucristo con esta niña, ¿qué le pasa? O sea, entonces creo que sí llega a ser un
un choque muy grande en la diversidad humana todavía, siento yo. También en el tema de, creo que es importante tocar la diversidad sexual, que a pesar de que pues ya estamos en el 2025, creo que todavía hay mucha gente, y no solo gente mayor, gente todavía de nuestra edad. Yo he escuchado muchos comentarios de gente de mi edad que pues todavía no acepta el que alguien tenga otro tipo de interés hacia alguien de su mismo sexo. Y pues sí, realmente creo que también tiene mucho que ver con la educación y en cómo creciste tú. No sé ustedes cómo ven. Es que más que nada se trata como de romper el patrón, porque también la educación influye mucho, pero cuando ya vienen presentándose estos patrones como de que yo soy tu papá y te estoy implantando esa semilla en contra de una persona, ya sea autista, una persona con otra preferencia sexual, es obvio que tú lo vas a aprender y para ti va a estar súper normalizado, porque al final de cuentas ese es tu contexto social. Entonces no está bien, porque obviamente no está bien que se juzgue a otra persona por ser diferente y aparentemente diferente. Siempre salimos con este comentario de que todos somos iguales, igualdad, pero pues al final de cuentas nos terminamos callando la boca nosotros mismos, porque aunque estamos tratando de mejorar como una sociedad pensante, en realidad es lento el avance. No quiere decir que no haya un avance fuerte, pero pues en realidad sí se trata como de educar, para no llamar ignorantes, más bien educar a las personas en que hay palabras que se deben de decir y palabras que no, y también influye mucho el cómo te expresas acerca de los demás, porque obviamente, como lo dije, si tú tienes muy normalizado la ofensa en tu rol social, para ti va a ser súper normal ver una persona diferente en la calle y decirle una palabra que todos sabemos que está mal, y esa persona no lo va a notar así. Entonces yo creo que se trata más de esto del chip, romper el patrón, porque aunque ya vamos avanzando, también es como en regresión, avanzas pero das otro paso y avanzas y das otro paso, pero yo creo que concientizando aún más de lo que se ha venido haciendo todo esto de la diversidad sexual y la diversidad de que hay afecciones neurológicas, que hay personas que son, como dicen, que tienen síndrome de Down, que tienen autismo y todo eso, seguir dando como esta concientización de que pues existe, no es como para esconderlas en una caja o en un cuarto, porque pues sabemos que somos un mundo diverso y que existen personas así y que merecen el mismo respeto y trato que todos. Claro, y que también es una condición, o sea, no es como que una enfermedad que en algún momento de tu vida se va a curar, realmente es una condición con la que se vive. Y como decía Adrián, la parte de, yo tampoco recuerdo en qué fábrica es, pero tengo muy presente lo de los muñequitos Simi, que él decía que contratan gente con discapacidad. Entonces creo que también es importante esa parte de que sí, como dices tú, o sea, es como dar un paso, pero a la vez nosotros como sociedad decidimos si ese paso realmente se planta o pones la puntita y te vas a regresar. O sea, el tema de toda esta situación, por ejemplo, no vamos lejos. Cuando a mi hermano lo diagnosticaron, pregunta a mi familia qué sabía del autismo. Nada, o sea, nada. Es más, yo tengo muy presente que cuando a mi hermano lo diagnosticaron, mi mamá tanto no sabía qué era, que yo notaba cosas raras en mi hermano y ella me decía que mi hermano era sordo. O sea, ella me decía que mi hermano era sordo y me mintió como, ¿qué será? Unos 2 meses en lo que yo me terminé de dar cuenta de que, oye, es que sordo no está. O sea, entonces es esa parte de que, por ejemplo, yo lo veo, si a nosotros como familia que lo vivimos, nos costó dar ese paso de generación de entender que es algo con lo que se vive, que es una condición, que no es una enfermedad. Mucho tiempo buscaron curar a mi hermano y no hay una cura para el autismo, es una condición con la que él va a vivir toda su vida. Entonces, si a nosotros nos costó, no quiero imaginar a una persona que jamás en su vida ha escuchado la condición, que está acostumbrado a tener, por llamarle un ejemplo, un papá golpeador, un papá que es ofensivo, un papá que ve a alguien en la calle y le dice, oye, este niño está mal, o como dices tú, por no decir una palabra ofensiva, cuando, oye, a ti que te dé el derecho de decirle a ese niño que está mal o de por qué te vas a meter en una familia. Pero si esa persona lo ve en su casa, en su ambiente, digamos que lo llega a normalizar. Y justo hoy en la escuela en la mañana hablábamos del tema de justo qué pasa con esa gente que sí decide romper el patrón en su casa. O sea, que tiene, por ejemplo, un papá alcohólico. Yo lo viví, mi abuelo era alcohólico. A mi papá se toma una cerveza y hasta ahí.
¿por qué? O sea, ¿qué pasa con esa gente que sí llega a romper su patrón familiar y decir, yo sí quiero cambiar, por más que lo vea en su casa? Creo que eso depende mucho de las generaciones. Por ejemplo, regresando a lo de sexualidad, dando como un pasito para atrás. Si se dan cuenta, pues la generación de nuestros papás, algunos sí son con mente abierta sobre la sexualidad. Toleran a los gays, a las lesbianas, ¿ok? Pero si nos vamos más lejos, pongamos un transgénero, Okay. es un debate para ellos. Tú naciste como mujer, eres mujer. Aunque tú te vistas como hombre, tengas un nombre de hombre, tú naciste como mujer y te quedas como mujer. O sea, ellos sí dieron como ese avance que decíamos de aceptar gays y lesbianas, pero no aceptan que otra persona quiera hacer algo diferente a lo que es la identidad. Está bien, toleran la sexualidad, pero cambiar su identidad es un tema que para ellos es un pavor. Y no decimos la generación de atrás. Sí. Ellos no aceptan nada. Pero nuestra generación, o las generaciones un poquito más atrás de nosotros, o más enfrente, no tan adultos, dejémoslo así, sí llegan a entender lo que es la tolerancia y el respeto hacia la sexualidad y la identidad. ¿Por qué? Porque entienden que pues no es la decisión de ellos. Si tú quieres no usar falda y te gusta el azul, no significa que seas un hombre. Significa que tus gustos están fuera de lo cotidiano, del patrón que tienen la gente de antes, que son los estereotipos, ¿no? Eres mujer, te pones falda, te gusta el rosa y te gusta el ballet, ¿no? Y eso se ve igual bueno, no recién nacidos, niños, ¿no? Antes los papás, ¿qué hacían? Estás en el kinder, ballet, si eres mujer. Tú, fútbol, ¿no? Eso era muy marcado. Ahorita ya es más abierto. Al niño le gusta el baile, pues que se vaya a danza folclórica o danza en general. A la mujer es buena en el deporte, juega fútbol, voleibol. Ya no son tan cerrados de decir, es que tú eres una mujer, tú no puedes meterte a ese ambiente brusco, ¿no? En el que solo un hombre corona. Como es un ejemplo muy claro, eres mujer, tú planchas, tú cocinas, tú limpias la casa, tú no sales, tú no trabajas, está bien. Eso es muy visto en la generación de nuestros padres y atrás. Pero nosotros, ¿luego qué? Es la mujer que trae el dinero a la casa y el hombre está acostado. No me refiero a que no sea útil el hombre, sino que cambió ese panorama, ¿no? Ya no es tan exigido que el hombre sea el que traiga la comida a la mesa. Ahora, los dos deciden tomar su decisión, tienen su libre albedrío y pues deciden qué quieren hacer, si no quieren trabajar, si quieren trabajar, si quieren bailar, si no quieren bailar. Entonces la gente pues dice, pues es un problema, ¿no? O sea, es tu decisión, a mí que me va a afectar. Al final es tu vida, tú te afectas tu vida. Mientras no te metas con la mía, pues yo te tolero, te respeto, no te hago nada. Es como, pues sí, ¿no? O sea, tú estás al lado de mí y no me estás diciendo nada, pues yo no me voy a voltear y te voy a estar tirando bronca solo porque respiraste y porque te veo gay, ¿no? O sea, no. Y pues ahorita yo siento que es más común que ver a la gente pues más libre de sí mismo, ¿no? O sea, ves a la gente, por ejemplo, gay, homosexual, ya más libres, ¿no? Sí, todavía hay crímenes de odio, no lo voy a negar, y eso es un paso muy atrás que todavía tenemos que mejorar como sociedad, pero pues eso depende mucho, pues en general de todo México, ¿no? Pero pues ya los ves más afuera, ¿no? Más seguros de sí mismos, ya no les da miedo pues tener su tono, ya no les da miedo pues juntarse con muchas mujeres, no les da miedo su vestimenta, que antes veías a un hombre saliendo con pantalón roto y una blusa, bueno, una camisa colorida, fuera de lo común en el patrón de hombre, y tú lo veías caminar
y pues veías a toda la gente echándole bronca y diciéndole cosas feas, ¿no? Referente a su identidad, a su género, y pues como persona, pues es una falta de respeto muy grande. Y sí se sigue viendo, pero ya no tanto. Entonces eso es como un paso hacia adelante que la sociedad hizo, como lo estábamos diciendo, o sea, es algo que sí se llegó a avanzar, pero se tiene que pues retocar, se tiene que moldear, pero pues eso todavía falta muchas generaciones para que eso avance, porque si te das cuenta pues no tenemos tanta distancia con los adultos de ahora, y aunque sí son respetuosos, pues yo digo que comparten la opinión que yo digo, ¿no? O sea, no te estás metiendo conmigo, yo no me tengo que meter contigo. Y eso está bien, pero pues al final siento que se tiene que perfeccionar para lograr como un avance en general. Y eso depende mucho, pues, de la situación, pues, cultural, de la educación que se dio en casa y que se da afuera de casa, porque al final todos nosotros aprendemos más afuera de la casa que adentro de la casa. Sí, igual creo que estas diferencias hacen que cada uno tenga su esencia y sea único. O sea, la diversidad humana es literalmente cada quien como es, o sea, literal la edad, clase social, todo eso tiene que ver. Pues creo que es importante que la gente aprenda a saber respetar y ser buenos. Sí, o sea, yo creo que más que nada justo esa parte del respeto, o sea, puede que yo no entienda, porque también hay que entender ese tipo de generaciones de que yo no le puedo decir a un adulto mayor, entiende lo que es un transgénero o lo que es un pansexual, y que me lo entienda conforme a lo que él vivió. O sea, para él es como una aberración, o sea, no lo entiende. Pero yo creo que aquí lo que debería de pasar es, ok, o sea, a lo mejor yo no entiendo, un ejemplo, que tú quieras ser transgénero, ¿no? Yo, Maitane, puedo decir, es que cómo se puede sentir hombre si yo nací mujer y yo me siento mujer. O sea, no entiendo en qué momento pasa ese trance de sentir que la identidad que te tocó no es la que tú quieres. Ok, a lo mejor no te entiendo, no lo comprendo, por más que lo logro investigar, educarme, lo que quieras, a mí en la conciencia no me entra, no lo entiendo. Ok, pero te respeto. O sea, ok, no te entiendo, pero te respeto. No tengo por qué hacerte un comentario, no tengo por qué preguntarte, no tengo por qué nada. Por más que yo no tenga esa educación o por más que me eduque, de verdad no lo llego a comprender, te tengo que respetar. Y es lo que nos toca como sociedad, aunque haya cosas que no entiendas o con las que no sientas tanta empatía, simplemente respetar, creo que nos haría una mejor sociedad a todos. Y es que de hecho, volviendo a lo de la educación, hubo algo que tan solo en las escuelas públicas, no sé en las privadas cómo sería, pero algo por lo que la gente se aterró y se le voló la cabeza fue lo de la nueva escuela mexicana, que justamente en estos libros que son como formación cívica y ética y eso que nosotros conocimos, ahorita ya viene literalmente esto de distintos tipos de familia, distintas preferencias sexuales, más que nada para seguir educando y fomentando la prevención de la discriminación sexual en los niños, porque son, pues, como lo hemos estudiado en las materias de desarrollo, o sea, son una mente blanca, un lienzo en blanco que viene creciendo y que si tú le enseñas que aunque sea diferente a ti, o sea, sea un pitufo, sea lo que sea, se merece respeto. O sea, fuera lo que fuera la persona, merece respeto. Entonces creo que, como venimos diciendo, sí, vamos avanzando, pero pues de todas maneras el libre albedrío de cada persona pues, se manifiesta en cada uno tal cual, toma la mejor decisión que cree que es para su vida y pues decide qué hacer y qué no hacer. O sea, sí, sumando a esto, pues tomando ese ejemplo, ¿no? De ahorita lo que pasó cuando empezaron a sacar todo ese tipo de libros, pues a mí me tocó ver en las noticias que las mamás gritaban de que no, es que cómo mis hijos les pueden poner eso. También hace tiempo cuando me acuerdo en los libros, que todavía me acuerdo de que nosotros en primaria de que se ve tal página y agarrabas y salía, ¿no? De que según un dibujito, un dibujito y todos de que, ay, no, ¿qué es eso? Así todos bien, según nosotros nos sentíamos malos diciéndole al otro de que mira esto. ¿Por qué? Porque también no es como que nosotros hayamos recibido la gran, cambiando un tema, educación sexual. Sí, no. Porque obviamente para ellos son tabús. O sea, son cosas que, no, ¿cómo vas a hablar esto? Y obviamente lo que quieren hacer es que conforme va pasando el tiempo,
pues quieren como que ir liberando las cosas, o sea, la sexualidad, las orientaciones sexuales y todo este tipo de cosas antes estuvieran mencionadas, ahora son completamente normales de hablar, o sea, es algo con que yo puedo ir con mis amigas y hablar de ese tema, algo completamente normal, o en contrario de que voy con mi mamá a querer hablar de eso, pues obviamente mi mamá se va a sentir así de que, ¿por qué hablas eso? Y obviamente yo, como es mi mamá, es una persona que sé que no tiene el mismo pensamiento que yo, no me voy a sentir cómoda. Es lo que pasa cuando llego a hablar de este tipo de situaciones con mis padres. Yo me enojo, mi papá se enoja porque los dos pensamos algo distinto, pero al final de cuentas es normal. ¿Por qué? Porque él se crió distinto y a mí me criaron distinto, o sea, él vive un contexto distinto al que yo vivo. Sí, claro. Y por ejemplo, hablando de ese tema, también hemos avanzado, o sea, entrando en el tema de la diversidad, hablando de cualquier orientación sexual, porque pues de eso se trata el tema, de la sexualidad, yo creo que todavía nos haría falta más educación sexual en las escuelas. O sea, por ejemplo, realmente creo que todavía sigue siendo un tema tabú el sexo, cuando en México, no quiero decir un porcentaje porque realmente no estoy segura, pero la mayoría de los adolescentes, su primera relación sexual viene siendo de los 15 a los 18 años. Antes de los 15, ¿en qué momento, y me pueden contestar si estoy mal, en qué momento, en qué clase recibieron una educación sobre qué es un preservativo, por ejemplo? Nadie, o sea, no lo sabes. Entonces, ¿por qué pasan tantos embarazos adolescentes? Ahorita ya hay un poco más de tecnología, ¿no? Entonces ya puedes como investigar esa parte por tu cuenta. Pero ¿qué debería pasar? Por ejemplo, hablando del tema de su papá, realmente si hablamos a grandes rasgos, no lo voy a poner allá de ejemplo, pero yo decido tener relaciones sexuales. ¿Qué es el siguiente paso? Aparte de cuidarme respectivamente, ir al ginecólogo. Si mi mamá no tiene esa educación porque ella sí se guardó al matrimonio, imagínate que su hija de 18 años le diga que ya tuvo su primera relación sexual y necesita ir al ginecólogo. Entonces yo, por miedo de decirle a mi mamá y de sentirme juzgada, no le digo. Al rato me pasó algo que no me chequé, que no tuve la educación sexual de decir, ok, como yo me puedo pagar el ginecólogo, yo voy, a lo mejor necesito que me lo pague mi mamá, y muchas veces cuando eres menor de edad necesitas entrar con alguien, y lo ideal sería que, al menos como mujer, que te acompañara tu mamá. O sea, yo creo que eso es lo que toda niña o mujer o adolescente, como lo quieran ver, desea. O sea, tuve mi primera relación sexual, poder contarle a mi mamá, no a detalle, vaya, pero decirle, oye, acompáñame al ginecólogo porque es algo por lo que tú ya pasaste. Entonces, siento que esa parte de la educación sexual también es un tema súper extenso, porque sí sigue habiendo como, a pesar de que ya está más normalizado el tema de la orientación sexual, hablando de diversidad, ese tema específico de el sexo, por así llamarlo, no está normalizado. O sea, ¿qué pasa, por ejemplo? Como decía Angie, cuando estábamos chiquitos veías en la página de que ve tal página y no sé qué, bla, bla, pero te explicaban sus partes. ¿En qué momento te explican no te las deben tocar? ¿Y en qué momento pasa? Desafortunadamente pasa mucho, los abusos sexuales infantiles, y lo hemos visto muchísimo. El semestre pasado que tuvimos una materia que se especializaba en los niños, vimos que sí pasa, y vimos lo duro que es justo esa parte de que un niño no entiende hasta que ya le pasó que eso no debería de pasar. Entonces, en la escuela ya debería de haber esa parte de, ajá, si en tu libro viene tu parte reproductiva respectiva de cada sexo, ¿en qué momento la maestra te explica? No deben tocarla por cualquier situación, sea tu tío, sea tu primo, sea tu nada. O sea, esa parte siento que hay dos puntos importantes, tanto la sexualidad, ya hablando de cuando tienes tu primera relación sexual, y esa parte de cuando estamos chiquitos, de los abusos sexuales, que no pasa en las escuelas. O sea, no te dan una plática de preservativos, de lo que pasa. O sea, y siento, o sea, me parece impresionante que siga siendo un tema tan tabú cuando ya es algo que se sabe, que la mayoría de los adolescentes tienen su primera relación sexual de los 15 a los 18. O sea, no sé por qué esa parte de tanta sorpresa. Yo creo que nosotros deberíamos de tener una educación sexual desde la primaria. O sea, desde la primaria te deberían decir, esto es un preservativo, esto pasa, así nacen los bebés. O sea, dime tú que a tus 15 años te van a seguir diciendo que plantas una semillita y al rato te plantan la semillita y ahí quedaste, porque no sabes, porque no tienes esa educación
que debería ser normalizada. O sea, justo si intentamos dar un paso como sociedad en esa diversidad también debería ser incluida, de decir, es un tema que todo el mundo tiene que saber. O sea, yo sé que son chiquitos, que esto, obviamente no deberían de pasar los abusos sexuales, pero pasan. O sea, es muy triste, pero pasan. Y la única forma de medio prevenirlos, porque no puedo decir que ya diciéndote no te puede tocar esta parte vas a prevenir, porque hay pues situaciones muy desafortunadas, pero sí hay un momento de esa parte a lo mejor del niño de poderse como anticipar de que, oye, mi tío me empieza a tocar la pierna, oye, ya se quiere pasar, oye, esto, voy y le digo a mi mamá, no me espero a que pase algo peor y entonces ya decir, oye, me pasó esto. ¿Por qué? Porque nunca recibiste esa educación sexual ni de tus papás, ni de la escuela, nunca te dieron una plática, nunca nada. Entonces siento que obviamente como psicólogos nos corresponde esa parte que nos explicaba Bianca de cómo tratamos a un paciente que... No, pero yo creo que no hay que decirles que es algo malo. ¿Qué cosa? Yo vi un estudio en donde decían que si le dices al niño que un abuso sexual es algo terrible, lo vas a traumar horrible. Bueno, es que no le vas a decir que es un abuso sexual. Entonces ¿cómo es la educación? O sea, yo pienso que sería el tema de, así como se explican los genitales, esto no deberían de tocarlo nadie. ¿Y cuando le pase? Pues es que no le debería de pasar. Se va. Por eso. Y si le pasa, Es que se va a asustar demasiado. Sí, claro. Porque incluso hubo un caso de una chava que pues a ella le dijeron, aquí no te pueden tocar, ¿no? Y la niña, chava, tenía 16 años, con su novio, y dice, no, es que a mí me da pavor que alguien me toque, ¿no? Me dijeron que nadie puede, no voy a tener relaciones sexuales contigo. Consciente de la situación, consciente de la edad, y tal vez sí estaba informada de los preservativos desde hace mucho tiempo, pero si a ella le inculcaron que eso estaba mal, está mal. Y ella, eso, aunque ni siquiera le haya rozado la mano, es abuso. Ahora, imagínate que le pasa y la obligan. El trauma que le queda por lo terrible que le pasó, que si bien sí es horrible, el trauma se podría evitar si no lo tratamos como algo horrible, no sé si me explico. O sea, a un niño que le pasó y tratas el tema como que le preguntas, como si hubiera sido algo no grave, ¿me explico? Puede que no le quede un trauma tan implantado en la cabeza y no tenga problema con su sexualidad, ¿no? Que es el problema que tienen las personas que fueron violadas, que ya después tienen un problema a la hora de tener sexo. Entonces, siento yo que si se trata el tema no como algo gravísimo, se podría evitar un trauma en la sexualidad de las personas, no solo de los niños. Yo creo que en general de las personas. Sí, pero eso siento que eso quedaría bien en niños, porque todavía no saben qué significa un abuso, qué significa una relación. O sea, ellos no diferencian eso y pues no quiero decir que es más fácil de tratarlo, pero es menos complejo, porque el niño sí pasó por eso, sí sintió ese dolor, pero no sabe qué fue. Exacto. Entonces es más fácil pues ayudarlo a superar algo que para él fue nuevo y no va a querer experimentar otra vez. Es como cuando te caes de la bicicleta, ¿no? Tú es la primera vez que estás pues pedaleando, te caes y aprendes de tu error, ¿no? Te enseñan cómo superar eso y pasar al otro pues, nivel, que es pues a estar en bicicleta. En este caso pues es superar ese trauma que incluso siendo un niño pues se hace un bloqueo mental. Eso también ayuda, pero si fuera un adolescente de ciudad, porque pues de pueblos, por ejemplo, tal vez la vida sexual es más común y no lo sienten como un abuso si no es forzado. Pero es que como dice él, yo pienso que tienes razón en la manera de intervención. O sea, por ejemplo, como psicólogo clínico, hablando por una rama, no vas a tratar un abuso sexual igual de una persona de 20 años a un niño de 5 años, que la persona de 15 años pues sí sabe lo que es tener sexo, sí sabe que la obligaron, sí sabe lo que pasó, al trauma que tú le puedes provocar al niño al decirle te abusaron sexualmente, te pasó bla 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 bla. Entiendo tu punto. Por eso yo decía que siento que es esa parte
de justo tener un balance que puedes llegar a ser complicado entre no llegar a un punto de que una niña de 16 años con su novio estable, bla, 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 incluso aunque ella quisiera, no sé, abrazarlo, besarlo, lo regular, su trauma de decir es que no me pueden tocar, no la permita. ¿Por qué? Porque yo creo, si me preguntas, que lo que pasó fue que cuando a ella le dijeron no te pueden tocar, no te pueden tocar en general. O sea, no le quisieron meter ese tema tabú de no te pueden tocar tu parte íntima, tu pecho, esto. O sea, como por no querer meterse en ese tema tabú de decir tus partes, tu pecho, lo que realmente no, para ella rozarle la mano es, me estás haciendo de todo. Entonces, también es esa parte de, no puedo especificar una edad. O sea, yo creo que chicos nos deberían de inculcar el tema de que no nos deben tocar nuestras partes íntimas, y a una edad determinada que no podría decir en este momento porque diría 15, pero hay gente que tiene o vive su sexualidad y tiene relaciones sexuales antes de los 15, pero yo creo que ya estando en secundaria es un tema que ya, hablas con la amiga, o sea, ya escuchaste que Perenganito hizo esto, bla, bla. Entonces yo creo que en secundaria vendría siendo un buen momento para inculcar ya ese tema más a fondo del abuso sexual, pero también ya el tema de los preservativos, de esto, para justo no crecer con ese tema de que no te pueden tocar. O sea, no te puede tocar la persona que tú no quieras. También tienes que ser libre de poder vivir tu sexualidad con quien tú quieras, pero con quien tú decidas, no que te obliguen a vivir una sexualidad que tú no quieres. Que siento que ni se trata cuando estamos chicos con la parte del abuso, ni se trata ya más grandes con el tema de las relaciones sexuales. O sea, la parte que él dice me parece importante, porque no debería, o sea, siento que no debería de ser tan extenso cuando somos chiquitos de decirte, puedes sufrir un abuso sexual, bla, bla, bla. No, el tema se cierra en, estas son tus partes íntimas, no debe tocarlas nadie, ni tu tío, ni tu primo, ni tu bla, bla, bla. No le vas a explicar que es un abuso sexual, porque ya lo vas a tener así en alerta de que me tocaron la cabeza y ya este hombre me va a hacer algo. Hay maneras para decirlo. Obviamente a un niño de, no sé, 5 años no le vas a decir literalmente pues las cosas como son. O sea, hay maneras de decirle, oye, pues no hagas nada que no te guste. Si tú te sientes incómodo de que te toquen la pierna o no quieres dar beso en el cachete, no lo hagas. O sea, eres libre de decir que no. Sí, pero pienso que tampoco se podría ser muy ambiguo. Si vas a tratar ese tema con tu hijo, con quien sea, debería de ser específicamente decir no te deben tocar en tal zona del cuerpo. Por ejemplo, bueno, no es relacionado, pero es en base a lo que Maitá me dijo de que en la secundaria sería un buen momento para tratar el tema de la educación sexual y la prevención del abuso. Yo recibí una clase de educación sexual tanto en quinto de primaria como en primero, segundo de secundaria, no recuerdo muy bien el tiempo, pero en la de secundaria sí nos dieron de esto es un condón, nos presentaron los distintos tipos, ahí hasta para un condón femenino que la verdad no comprendí mucho cómo usar, pero pienso que sí fue un buen momento para introducirnos ese tema de la educación sexual. De hecho, o sea, tomando esto otra vez, hubo un caso, me acuerdo muy bien, no fue el año pasado, no me acuerdo en qué mes, pero era como a mitad de año, ¿verdad? Que era un maestro de kinder, de primaria, entre kinder y los primeros años de primaria, que le enseñaba a los niños sobre el cuidado de su cuerpo. Y pues no lo hacía de mala forma, de hecho pues los niños, es bien sabido que aprenden con ritmo, sí, con juegos. El maestro pues hizo una canción sobre el cuidado personal, de que pues no me acuerdo cómo era la letra, pero era fomentar la protección íntima. O sea, era algo así como de que si ves que esta persona se acerca a ti y te quiere tocar, acudes a un adulto, con un ritmo que al niño pues, le llamaba la atención, y dejando de lado el mensaje, ellos sí comprendían la letra, sí sabían que le decían que eso estaba mal, ok, no lo tomaba como ataque, porque al final era como un juego para él, pero de esa manera aprendían. Pero atacaron al maestro
diciéndole cómo le vas a enseñar eso a un niño. Eso no se tiene que enseñar a un niño. Y obviamente hay personas que sí apoyaban la idea de fomentar eso, porque la mayoría de los abusos sexuales infantiles es en esa edad, cuando el niño no percibe que está bien y que está mal y qué tiene que hacer. O sea, es más fácil engañar a un niño de esa edad a no decir nada. Por eso cuando hay abusos sexuales en general, suele pasar si suele pasar eso en la edad joven, en un niño, no lo dice hasta más adelante que entiende qué pasó, porque si no lo habla por pena, o porque lo amenazaron, o porque simplemente no sabía qué decir, pues al final no va a pensar que está mal, y puede volver a pasar, y puede pasar de dos cosas: o le gusta, lo busca, o no. Y eso es algo que como sociedad estamos divididas, con a la gente que sí piensa que está bien y la gente que piensa que está haciendo algo aberrante, pero tampoco se ponen a pensar, o sea, la sociedad en general, que pues en realidad es algo bueno. No, yo no siento que haya una edad específica para aprender sobre la sexualidad. Realmente desde chiquitos nos pueden enseñar y lo podemos aprender, pero no lo podemos entender hasta más adelante. Pero llegamos a secundaria y decimos, yo me acuerdo que vimos esto, vagamente, ¿no? Pero como hay cosas que nosotros aprendemos en kinder, de, ok, escribo de esta manera, los cubos son así, cuadrados, puedo hablar de esta manera con estas personas, pues son cosas que continuamente se fueron practicando, fueron escuchando, que puede ser así. Ok, me acuerdo que tuvimos este juego interactivo, esta junta, en donde vino este señor y nos cantó, o nos puso este juego, y aprendí que este es mi brazo, este es mi pecho, estas son mis piernas, ¿no? Ok, eso yo sí lo veo bien. También veo bien que se fomente ese tipo de educación desde muy temprana edad, y fomentar, pues, que el niño, si llega a pasar esa situación, o también el bullying, acuda a un adulto, que no se sienta solo en todo este mundo, que es lo que la mayoría de los niños creen, ¿no? O sea, tú estás aquí y no conoces a nadie más. Si no conoces a nadie y sabes que te da miedo conocer a alguien, te da miedo hablar, ¿qué haces? ¿Te quedas ahí? Silencio, no haces nada. No haces nada. No buscas atención, no buscas el ser notado por alguien. Y si tú no sabes qué está pasando, ¿qué vas a decirle? Fíjate que me pasó que vino alguien, un señor, y me abrazó, pero no fue lo que pasó. ¿Cómo le explica un menor a un adulto lo que no sabe? Yo sí siento que es importante como sociedad y como forma de educación que eso se vaya implementando. También depende mucho de la personalidad o forma de ser de la gente, ¿no? Sí. Porque realmente es algo que se aprende en la calle. Sí. Ya ni siquiera en casa. O sea, tú sales afuera y a ti te pudieron haber educado como palito, ¿no? Así recto y seguro. Pero tú sales y ves a alguien gritándole, ¡ay, güey, qué onda! ¿Cómo estás? Para ti vas a decir, no manches, te está insultando porque no le dices nada. Tranquilo, güey, o sea, así me dice todo el mundo. Tú vas a salir de la casa, de tu casa, de donde tú fuiste educado, y vas a ser educado todavía por la sociedad, por lo que normaliza la gente. Y tú vas a ir adaptándote, vas a ir adaptando esos ambientes nuevos a tu vida, y eso es donde empiezan a ser tu personalidad, tu forma de ser. Ya ni siquiera puedes ser dos personas distintas afuera y adentro de tu casa. Eso es más que claro. Eso pasa mucho. Pero también está mal, porque eso implica que te estás no escondiendo, pero no quieres que tus padres que te educaron de una manera vean que te volviste de esta manera porque saliste. No Sí. vaya a ser que te digan,
pues con qué amiguitos te estás juntando, porque tampoco quieres que te juzguen. Y es por eso que nosotros mayormente fingimos ser otra persona enfrente de nuestros papás, ¿no? Regresando a la parte de la educación sexual, creo que nadie le contó a sus papás cuando tuvieron su primera relación, hasta después de haberla tenido 1 año, 2 meses, 4 meses, no al instante, porque, o sea, dices, ay, sí, qué pena, ¿no? Sí, Y se trata más bien de fomentar la confianza también en casa, porque, por ejemplo, yo la otra vez estaba en TikTok y me di cuenta de un story time de una persona que estaba contando que sufrió un abuso. No hubo como tal una penetración, pero sí cuenta de que ella un día iba a la secundaria, se quiso ir caminando con su amiga y no le dijo a su mamá que se iban a ir caminando, y justamente ese día una camioneta llegó a ese lugar, se paró en la esquina, abrió un hombre a la puerta y literalmente las tocó y estaba satisfaciendo sus necesidades, y ella dice, solamente recuerdo que un líquido me cayó encima. Y ella llegó a la escuela mudita con su amiga y dice que al llegar a su casa de regreso su mamá le decía que qué tenía porque la notaba rara, y justamente por esto de la confianza y de los nervios de que mi mamá me va a regañar, o sea, su mente no estaba centrada en me pasó algo malo, su mente estaba centrada en mi mamá me va a regañar porque me fui caminando a la escuela y me pasó esto por mi culpa. Y ella no le contó a su mamá, pasaron 3-4 días, la amiguita que tenía confianza con sus papás le contó, y la mamá de esta niña rápido le habló a la mamá de la otra y le dijo, oye, es que me contó fulanita que les hicieron esto, esto y esto. La mamá obviamente se puso histérica al principio porque dijo, ¿cómo que a mi hija le pasó esto? Y fue con ella y en un tono medio alarmado, pero también como regañando, como típica mamá, le dijo de que, ¿por qué no me contaste? Y le dice, es que a mí me dio pena decirte, me dio miedo decirte porque yo pensé que tú me ibas a regañar porque me fui caminando a la escuela. O sea, se trata más que nada también de fomentar la confianza, porque si el niño es abusado y fue en un contexto donde él sabe que estaba haciendo algo malo aparentemente y le pasó, obviamente no te va a contar porque lo va a querer esconder. Sí, claro. Bueno, creo que la diversidad humana es un tema muy extenso que nos podríamos quedar horas platicando, pero no sé si les parece pasar al siguiente tema. Sí, yo quería, de hecho, iba a hablar de lo que dijo Monse respecto a la personalidad, hablando de, para no salirnos tanto, como del tema de cuando sufres un abuso sexual. Creo que por más que tu personalidad sea extrovertida, por ejemplo, como dice Monse, no vas a llegar y a la primera persona que te encuentras en la calle le vas a decir, me acaba de pasar esto. Pero también creo que, por ejemplo, aunque tocábamos hace rato que la personalidad y el comportamiento tienen mucho que ver, por ejemplo, yo creo que la personalidad sí tiene mucho que ver con la genética, con tus papás, con este tema de el árbol genealógico de lo que te van heredando, pero yo también le adjudico mucho al tipo de personalidad que tú quieras adquirir o el tipo de comportamiento que quieras tener. O sea, yo siento que, por ejemplo, el tema genético le pondría un 60% en nuestra personalidad y en nuestro comportamiento, y un 40% a lo demás, con quién te rodees, con quién te juntes, qué ves, qué no ves, qué decides tomar y qué no. Como por ejemplo, en la elección de carrera, vamos a hacerlo así un tema fácil, yo creo que aunque cada quien aquí tiene su personalidad y su comportamiento, algo debemos de tener en común, que los 7 estudiamos psicología, por ejemplo. Sí, yo creo que tiene mucho que ver, pues, lo que platicábamos hace rato, que pues una persona puede nacer con la genética, bueno, nace con la genética de sus papás y ya tiene una parte de su personalidad, pero no completa. Como lo mencionabas, implica mucho el ambiente, lo social, todo eso, con quién se rodea. Entonces, pues sí, tiene mucho que ver. Respecto a eso de la personalidad y de que todos estudiamos psicología, yo en lo personal pienso que podría ser buen psicólogo, tal vez clínico, laboral, porque yo soy una persona que empatizo mucho con la gente, y algo que se me quedó muy marcado cuando hicimos nuestro examen, bueno, no es examen de admisión, pero sí un examen que te hacen cuando entras el psicométrico, es que te miden mucho los valores. Y a mí el tutor cuando fui me dijo, tu grupo tiene muy baja la empatía, y yo me quedé como de, ¿por qué?
Yo en lo personal soy una persona muy empática y tranquila y por eso pienso que podría ser un buen psicólogo, no sé ustedes. Siento que eso, o sea, siento que nosotros salimos bajo en lo que creíamos que éramos buenos, pero no salimos bajo de, oye, espérate, como que no tienes empatía, ¿no? O sea, siento que estamos en un nivel intermedio que va a subir mientras nosotros vamos evolucionando como personas en base a nuestra carrera. Al final nuestra carrera se basa en empatía y en el conocimiento de otra persona. Nosotros, ¿cómo vamos a tratar a alguien que, no sé, recibió un abuso o que perdió a un pariente o que fue despedido injustamente? ¿Cómo vamos a trabajar con él si no somos capaces de sentir el dolor que está pasando y cómo ayudarlo a él a solucionarlo? Siento que es algo que con el tiempo vamos a ir perfeccionando y vamos a ir teniendo un mejor reconocimiento en esa área. O sea, también siento raro que nosotros entremos al primer día y sepamos todo, ¿no? O sea, no sabemos nada. Y puede ser incluso que teniendo mucha empatía significa que eres malo. Sí, claro. Igual hablando del tema, por ejemplo, de los abusos sexuales, yo siento que explicaban en algún momento, la verdad no sé exactamente si el término correcto es bloqueo emocional, de eso no estoy segura, pero investigué un poco del tema porque lo quería mencionar, porque pues por el tema también que vamos a tocar de los procesos cognitivos complejos, que son los que estamos viendo pues en esta materia. También vimos los básicos con la maestra Delfina, pero por ejemplo yo investigué sobre lo que pasa, por ejemplo lo que le pasó a la niña que comentas, de que en ese momento ella real solo recuerda un líquido caer en ella. ¿Qué pasaba o sea, por su mente, o qué pasaba con esos procesos cognitivos en ese momento de lo que pasó a esta persona que escuchaste el testimonio? De lo que yo investigué, repito, no sé si estoy bien en que se llame bloqueo emocional, pero yo antes creía erróneamente que en ese momento era como si tus procesos cognitivos dejaran de funcionar, y realmente sí es como sí, pero no dejan de funcionar. O sea, como lo que nos explicaba Claudina del momento por ejemplo, de los pacientes que estamos viendo ahorita, como lo del paciente Tan o el otro paciente que no recuerdo cómo se llama. Algo así. Ajá, de ellos dos, el tema de ese bloqueo emocional por lo que pasó la niña, sus procesos cognitivos no es que no los tuviera en ese momento, simplemente es como que tu cabeza los hace dejar de funcionar. O sea, es como si tu cerebro los quisiera bloquear para parar esa parte como traumática que estás viviendo. O sea, entonces sería un mecanismo de defensa. Exacto, o sea, sería como un mecanismo de defensa que, por ejemplo, yo investigaba hablando de un proceso psicológico complejo como lo que es el lenguaje. Yo lo he investigado muchísimo porque mi hermano es no verbal. Entonces, cuando la maestra Claudina nos habló del paciente Tan, a mí me recordaba demasiado a mi hermano, porque a mi hermano le han hecho, bueno, desafortunadamente al paciente Tan no le pudieron hacer estudios hasta que falleció, pero bueno, por la tecnología a mi hermano ya le han hecho muchos estudios en el cerebro y no han logrado descifrar qué pasa con él y por qué no formula sus palabras, porque realmente, hablando ya metiéndonos a lo mejor en algo más complejo, lenguaje sí tiene. Porque el lenguaje implica saberte comunicar a través de sonidos, señas, como tú lo quieras. Lenguaje sí hay, más algo pasa en su cerebro que no logra formular las palabras, porque ya lo han visto muchos doctores, psiquiatras, psicólogos, bla, bla, y ya comprobaron que realmente él sí entiende las cosas. O sea, si tú le das una instrucción, sí la entiende, más algo pasa dentro de él que no lo permite formular esa palabra. Y creo que sería un tema muy extenso para los psicólogos, porque mi hermano al principio hablaba, cuando estaba más chiquito hablaba, sí decía muchas cosas, y de un momento a otro, ¡pum!, no sé qué haya pasado, dejó de hablar. Sí tiene lenguaje porque se comunica, hace sonidos, grita, la única palabra que llega a decir es mamá, o sea, para todo mamá, 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 pero no llega a poder formular otra palabra. Entonces, justo de esos procesos cognitivos, creo que es el único como más fuerte que me pega, que él no pueda relacionar
su cerebro con su boca, por así llamarlo, porque, por ejemplo, la toma de decisiones, ese proceso cognitivo lo lleva re bien, o sea, él ve unas galletas y unos chetos y mocos, o sea, es como un tema complejo, yo creo, justo, pues hablando de los complejos, lo que más me impacta, por ejemplo, de lo del paciente TAN, es que en mi hermano, a pesar de la tecnología, no hayan podido encontrar esa parte de su cerebro que lo hace no poder formular las palabras, pero el lenguaje sí, porque de que se comunica, el lenguaje sí tiene, más no logra formular lo que él quiere decir. Y una ayuda de la comunicación, de la tecnología, es, por ejemplo, pues los programas infantiles. En este caso, pues ya dejando de lado los adolescentes, los adultos, pues ya se sabe que el lenguaje es algo muy importante de aprenderlo en los primeros años de vida. Sí. Entonces, pues de una forma fácil, saben que los niños pues aprenden más por imagen, más por sonido, por cosas dinámicas, más que sentarlos 8 horas en una mesa explicándole historia. No lo van a aprender así, porque su cerebro no está todavía desarrollado para formalmente entender ese tipo de situaciones. Entonces lo que se hace es, ok, te doy algo atractivamente visual para que aprendas. Como las series animadas o las canciones del abecedario, ¿no? O sea, todo el mundo se sabe la canción de A, B, C, D, o de contar los numeritos, ¿no? Vas a contar con tus manos, así. Y todo el mundo aprendió así. Y luego tú le vas a un adulto y le dices, oye, ¿cuánto es 62 menos 4? 62, todavía tienen esa memoria muscular de todavía seguir usando sus manos para contar, ¿no? No digo que esté mal, pero digo que incluso a esa edad, esa educación que ingirió desde pequeño todavía está. Por ejemplo, una serie que es bien reconocida y súper ha ayudado a demasiadas generaciones, pues es Dora la Exploradora, ¿no? Para nosotros es un tabú porque dices, yo me acuerdo que vi eso, ¿no? Y ahorita te ríes ya de que, ¿cómo voy a estar contestando esto, no? Pero para niños, tú se lo pones a un niño y ¿qué hace Dora, no? Pregunta dónde está la mochila, dónde está el mapa, dónde tienen que ir, de cuál es esta dirección, ¿no? De a dónde está viendo esta flecha. Y le da el tiempo al niño de responder. Es una forma de recibibilidad. Ok, ella te pregunta, tú respondes. ¿Y qué hace el niño? Emocionado dice, no, a la derecha, está ahí enfrente. ¿Qué no ves que está ahí enfrente? Fomenta pues el lenguaje porque no solo le inculca nuevas palabras, hace que las repita diciéndole, ¿has visto esto? Y le pone la imagen y él dice qué es, ¿no? Y fomenta también pues la resolución de problemas. Cuando se perdía el mapa, ¿qué hacía? Ponía al niño a buscar. Te daba la imagen y el niño tenía que decir dónde estaba. Y ya después aparecía. ¿Y el niño qué hacía? Se emocionaba. Y el padre pues le decía, ¡ay, qué chido! Lo encontraste, ¿no? Sí, encontré el mapa que estaba ahí escondido. Eso es algo que aunque para nosotros verlo ahorita es como de que, ¡ay, nomás pónganle la serie animada al niño! Va y se calla. Es algo que irónicamente sí sirve. Ahorita tal vez esa serie está muy pasada de moda, ¿no? La más actual es la de Bluey. Bluey no solo pues inculca el conocimiento, la resolución de problemas, el lenguaje y todo eso. También inculca valores. Valores también, la situación de género. Hay unos capítulos que son muy inclusivos y que de manera muy sutil le da la enseñanza al niño y le da la curiosidad. Al final el niño aprende por curiosidad. Oye, mamá, fíjate que estos son 2 perritos machos, ¿no? Y tienen un niño. Y la mamá tal vez se saca de onda, así como ay, ¿qué le voy a decir? Al final le dicen, sí, son 2 papis, ¿no? Que tienen a su hijo. Y la mamá no se toca el tema, son 2 papis, ¿no? Pero sutilmente se le va inculcando al menor así en la edad corta que esto es normal, que no es algo que ya no es algo de que espantarse. Y pues a mí realmente me gusta, yo tomo eso como un gran ejemplo y sólida información de que sí es una manera fácil de aprender. Yo, por ejemplo, aprendo mucho por sonido, leyendo y viendo.
Bueno, leyendo no tanto, es más viendo y escuchando, mejor dicho. Porque leyendo a mí me da pereza. Veo todo el libro, digo, no manches. O sea, prefieres escucharlo. Sí, yo tengo audiolibro de nuestro libro de Papalia. Sí, tengo sí. un audiolibro. Y si es necesario que yo me tenga que grabar leyendo 20,000 páginas, lo hago. Porque yo aprendo más así. ¿Y qué hago? Ok, estoy escuchando y escribo. Me es más fácil así estudiar que yo sentarme a leer por horas. ¿Y qué pasa cuando hago así? Pasé 9 horas ahí, chingón. Para el otro día, no me acuerdo de nada. Digo, pero me pasé 6 horas sentada ahí. Me preguntan, oye, ¿y cuándo es la Revolución Mexicana? No, sí, yo lo leí ayer. ¿En serio? Sí, estuve ahí. Yo nomás estoy viviendo el libro. Eso es lo que, al menos a mí me pasa, no sé, a otras personas. Yo creo que sí. Pero yo digo, o sea, cada persona tiene su manera de aprender. Al final todos llegamos a aprender de alguna manera y logramos expresar lo que entendemos, ¿no? Por ejemplo, cuando se aprende un nuevo idioma, nosotros no sabemos nada. ¿Y qué tenemos que hacer? Escuchar, leer y ver. Y así se aprende. Y ese es otro punto también, o sea, el aprendizaje, que también es otro proceso cognitivo, que yo soy al revés que tú. Yo aprendo leyendo, poniendo en práctica, pero hasta ahí. Y a mí me da más resultado leer y que estar escuchando, por ejemplo. Y creo que pues aquí vienen los diferentes tipos de aprendizaje y podrían entrar también los diferentes tipos de inteligencia también. Porque al final de cuentas, como ya hemos venido diciendo, somos iguales, pero cada quien tiene capacidades diferentes y procesos que se desarrollan en diferente ritmo o en diferentes resultados. O sea, porque por ejemplo, tú aprendes más escuchando y yo aprendo más leyendo, pero eso no significa que tú eres más inteligente que yo, ¿sabes? O sea, nos ponen en un nivel donde una necesidad no está satisfecha, pero otra la suple. Y eso es lo complejo de los seres humanos, que aprendemos a hacer lo que podemos con lo que tenemos. Sí, yo creo que otro ejemplo claro podría ser de la atención, podría ser, o sea, muy básico es cuando estamos en el salón de clases y algún maestro o maestra está explicando algo y no sé, se escucha, no sé, el ruido del clima o cualquier otro tipo de ruido que no sea la voz del maestro, pues nosotros automáticamente quitamos ese ruido, el del exterior, y ponemos toda nuestra atención hacia el maestro o la maestra, que ni siquiera nos damos cuenta en que está sonando el clima ni nada porque lo quitamos por completo. Pues creo que eso es algo muy interesante, ver cómo nuestra atención influye mucho. Algo que ahorita mencionaste eso, me acordé mucho, es que en las clases de la maestra Delfina, yo recuerdo mucho el hecho de que estaba explicando su tema, pero había un punto en donde yo como que me desviaba y yo me quedaba así como que ida o cualquier otra cosa y de la nada me acuerdo que ella aplaudía, pero aplaudía fuerte y yo me quedaba así y era como que volverle a poner atención y otra vez seguía pasando y otra vez el aplauso y era como que la forma en la que como que me activaba y decía no, hay que poner atención. ¿Por qué? Porque pues es todo esto de que relacionando con los procesos, pues obviamente al aplaudir nosotros como que nos activamos y es ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Vuelves a poner atención y otra vez como que te vuelves a desviar porque no sé, viste una cosita de que, no sé, de que escuchaste que alguien habló o de que viste que alguien se paró, pues obviamente el ser humano es curioso. O sea, no luego por ser chismoso, o sea, porque así volteo y algo, y o sea, ese tipo de cosas que ella hacía, o también recuerdo mucho que explicó pues de los procesos, cuando dijo de que nosotros aprendemos conforme a lo que hemos vivido, mencionaba mucho el ejemplo de que cuando te quemas, de que acercas la mano al fuego y te quemaste y sentiste eso y ya es como que te quedas y, por ejemplo, relaciones de que ok, el fuego me va a producir un daño y ya lo que se te queda guardado en tu cerebro y es como que cada vez que ves el fuego, lo último que quieres es acercarte. ¿Por qué? Porque recuerdas que eso de alguna forma te lastima. Y es curioso, ¿no? O sea, al final, ¿cómo es la mente humana? Todo lo que hemos hablado, todo lo que hemos mencionado, está conectado. Sí, totalmente. Al final, pues las personas, todos somos iguales en el exterior. Pero, o sea, como persona, realmente todos somos diferentes. Yo puedo estar a la misma altura que todos ustedes,
pero tengo un temperamento que no es igual que a usted, ¿no? Como ejemplo. Y pues es curioso, o sea, al final, pues recopilando todo lo que pues mencionamos, es como de que todo es parecido. Bueno, me gustaría que alguien de aquí, quien sea, no importa, pienso que todos nos llevamos cosas muy importantes, pero tampoco podemos rebasar tanto el tiempo, así que quien quiera adelante, yo le doy la batuta para que diga la conclusión. Yo todavía quería, hace rato que estaban hablando sobre la diversidad sexual, se me ocurría mucho en la cabeza mi abuela. Mi abuela es un personaje impresionante para psicoanalizar. De verdad, es el perfecto ejemplo de una mujer oprimida. Su historia de vida es increíblemente desesperante, ¿no? Y cómo es que ella se tomó la sexualidad. Tuvimos un tema en mi casa donde una de mis primas se está casando con una mujer allá en Estados Unidos. Cuando le dijimos a mi abuela, primero, antes de decirle, le preguntamos, ¿qué piensa de las lesbianas? Y dice, ay no, qué asco. Y hace una cara, de verdad, nos preocupamos. Mi abuela tiene 91 años, nació en el 33. Entonces, eso ya tiene, yo creo que un año antes del COVID. Ahorita, uno le habla sobre homosexuales y ella lo entiende perfectamente a pesar de todo su contexto. Entonces yo me pregunto qué es realmente lo que influye ese pensamiento en las personas de ser conservadores y no, la mujer va con el hombre y no el hombre con el hombre y la mujer con la mujer. El contexto que vivió mi abuela de opresión y de pensamientos conservadores no fue suficiente para hacer que su mente se quedara estática, sino que se modificó y fue flexible para entender una situación que estaba viviendo alguien que ella ama, que es su nieta, ¿no? O sea, mi prima. Entonces, gracias a, como dice ella, bueno, no, a como nosotros le damos el nombre, gracias a su amor, fue que pudo ir más allá de todo el contexto de su época y entender cómo es que su nieta se iba a casar con otra mujer. Cuando al principio le preguntamos que qué opinaba y ella de plano hizo cara de asco, literal. Hay algo muy interesante que opino respecto a lo que tú dices. A mí me gusta ver al ser humano como una bola de plastilina. Claro que algunos se podrán endurecer, pero pienso que si se da la oportunidad se podría llegar a moldear incluso a la persona más rígida. En este caso tu abuela, alguien de ya 91 años, debió de haber tenido una crianza muy diferente a la que nosotros tuvimos, y me sorprende cómo fue moldearlo, no de la manera manipulable, pero sí que se pudo cambiar sus prejuicios que haya tenido a algo digamos lo más acorde con la época, que ya si bien seguimos teniendo prejuicios, somos más abiertos respecto a eso. Habiendo tocado tantos temas, ya es hora de cerrar nuestra mesa de diálogo. Hablo por mis compañeros al decir que nos llevamos muy buenas reflexiones y que realmente pudimos reflexionar sobre ciertos temas que pues normalmente no se hablan.